8:04 y como es costumbre después de las 8 es el momento de nuestros Página Boys, en este caso Martín Granowski aquí en el programa y listo para hacer la nota. Antes recordamos la tapa de Página 12 y habla Fernando Machado, que es defensor oficial que actúa en el caso de Santiago Maldonado. El título es: sin lugar a dudas sería una desaparición forzada. Lo dice el gobierno. Lo dice... ¿Un funcionario del gobierno? No, es un funcionario de un poder que se llama extrapoder. Digamos, del Estado, pero no del gobierno. Tenés el judicial, el ejecutivo, el legislativo, y además tenés el extrapoder, que es el Ministerio Público del fiscal, los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa, que tienen autarquía. Esto es el Ministerio Público de la Defensa. Y está en línea Sebastián Tedeschi, que es secretario letrado en la Defensoría General de la Nación. La cabeza es Estela Maris Martínez. Tedeschi coordina el programa de diversidad cultural y derechos sociales de la Defensoría. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. No sé si dijeron por qué era. ¿Dijeron por qué era, Fede? No dijimos por qué. Yo no sé por qué es. Le vamos a preguntar a Sebastián. Buen día. Hola, buen día. Te saludamos en grupo. Aquí tal? ¿Cómo están todos? ¿Estás bien? Buen día a toda la audiencia. Buen día. ¿Por qué es el día, Sebastián? Mira, en realidad yo no sé por qué fue por qué fue seleccionado como el día. Pero sí es hay un acuerdo de todos los pueblos indígenas del mundo y de las naciones en celebrar este día como el Día de los Pueblos Indígenas, y entonces es un día para llamar la atención a toda la comunidad internacional, a toda la sociedad, a toda la comunidad, para prestar atención a la particular situación de discriminación que viven los pueblos indígenas en todo el mundo. Por un lado, acá hay varias situaciones agudas. Una es la desaparición de Santiago Maldonado, hasta que no se demuestre lo contrario, es así. Incluso Fernando Machado, el defensor oficial que actúa en el caso, dice que hasta ahora para él la figura es desaparición forzada. Esta es una parte del enfoque de la Defensoría General. Lo que te quiero preguntar a vos es si hay un contexto, si por alguna razón esto está agudizado, si por algún motivo alguien está pensando que hay que inventar un fantasma o hay que exacerbar algo que existe. El RAM por ahí existe, yo no lo sé, no está demasiado confirmado eso, pero lo que claramente no es un grupo operativo con poder de fuego, con poder de daño, con logística de los dos lados de la cordillera. Eso es un disparate. Si no fuera dicho por funcionarios oficiales, ese disparate no pasa a mayores. Como está dicho, en general, cuando los fantasmas se crean es para destruirlos y después hay presupuesto, destrucción y se destruye todo lo que está al lado de esos fantasmas. ¿Hay algo en el tema indígena en la Argentina que nos esté faltando computar? Sí, a mí me parece que, por un lado, es preocupante que se focalice, en un grupo que apenas se conoce muy poco de ese grupo, no se sabe bien, no es conocido fuertemente dentro de los pueblos indígenas, o sea que no es una voz fuerte y representativa, pero es legítimo que pueda haber distintos grupos con diferentes metodologías. Ahora, la cuestión que acá es muy más importante es que nosotros vemos que la desaparición de Santiago está en un contexto de una hostilidad muy fuerte contra las comunidades indígenas en la zona. Y este año es un año muy importante porque en noviembre de este año vence la ley 2660, que es una ley que establecía la suspensión de los desalojos en territorios indígenas y marcaba una meta para ir relevando cuáles eran esas tierras. O sea, el Estado argentino en el año 2006 determinó que la situación de los pueblos indígenas en relación con sus territorios estaba en emergencia. Estaba en emergencia, ¿por qué? Porque, por un lado, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de estos pueblos y reconoce y manda a demarcar y titular
entregar la propiedad comunitaria a los pueblos indígenas. Cuando decís titulares, de entregar títulos de propiedad. Así es. Es eso. Así es. Pero la ley no se ocupa de determinar esto. En realidad es una ley de emergencia. Dice, bueno, ya que no hemos llegado a esa situación, por lo menos suspendamos 4 años los desalojos y avancemos en la primera etapa, que es el relevamiento territorial. Luego del relevamiento, bueno, hay que ver cuál es la situación de titularidad y regularizarla de manera tal que culmine entregando los títulos de propiedad. Sí. Y esto no es un tema menor, porque en el último censo de 2010 se determinaron que había 955.000 indígenas, o sea, casi 1 millón, es casi el 2,5% de la población argentina que se identifica como indígena. Hay presencia indígena en todas las provincias del país y los procesos de relevamiento realmente están muy atrasados. ¿El relevamiento en qué consiste? Por un lado, lo que vos me estás diciendo, supongo yo, es quién se autodefinió como indígena en el censo, supongo que por autodefinición. No, claro, esa, ¿no?, es la adscripción, digamos, la autoidentificación. Luego, claro, digamos, el relevamiento significa ir al territorio, sí, conversar con los pueblos indígenas, con la comunidad en el lugar, ver en acuerdo con la comunidad, sea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o sea el Instituto Provincial. En algunas provincias está conveniado, en otras no. Tienen que ir en conjunto con la comunidad determinando cuál es el uso del territorio, cuál es el área de ocupación tradicional de la comunidad. Sebastián Pancho. Y eso sale en un informe. Pancho, sí, te interrumpe, Sebastián. Te quiero hacer una pregunta. Vos estás diciendo que el 2,5% de la población tiene sangre indígena, para darle un nombre así muy genérico, ¿no? No, mucho más. Porque yo te estoy diciendo... Está bien, pero ¿de cuándo es ese número? ¿De qué año? Se autodefinen como tales. Es eso, en 2010. Exacto, 2010. Se autodefinen. Indígena, hay investigaciones que dicen que el 56% de la población argentina tiene algún rastro genético indígena. Tenía ese rumor, pues. En términos de sangre. ¿No? Es otra cosa. Bien. ¿No? El tema de las tierras... La autoidentificación tiene que ver con cultural, con pertenencia a una comunidad. Con qué dice cada uno que es. Exactamente. Y la parte comunitaria no es que dice cada uno que es, sino que reclama cada uno como en términos de derecho a la tierra. Y eso es lo que estaba relevándose. Exacto. ¿Y no se terminó? ¿Cómo? ¿No se terminó ese relevamiento? No está muy lejos de completarse. Y si la ley, como vos decías, se termina a fin de año, si este reglamento se termina a fin de año, y la ley no se prorroga, ¿qué pasa? Se expone a un montón de comunidades a que las desalojen. O sea, que en los lugares donde no esté claro el tema o que aparezca territorio titulado a nombre de otra persona, o del Estado, o de un privado, que no sea la comunidad, esté expuesta al desalojo. Y pérdida de todas las consecuencias que tiene un desalojo para las comunidades indígenas. Imagínense que no es solo la pérdida del territorio, el territorio tiene un significado espiritual, también tiene un significado económico, tiene un significado de todas las condiciones de vida, ¿no? Educativo, medicinal, o sea, es un conjunto, digamos, que genera un gran daño. Y hay múltiples casos ya, aún con la ley vigente, de desplazamiento. Por ejemplo, ahora tenemos un caso en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, que es una comunidad que era de Salta, de San Martín del Tabacal, que fue desalojada de su territorio. Entonces esa comunidad termina ahora viviendo en el Gran La Plata en otro conflicto de tierra local, bueno, obviamente que estos desplazamientos que hay por falta de titulación, por la precariedad en que se encuentran los pueblos indígenas, genera nuevos conflictos de tierra al lugar donde se desplazan. Un robo tras otro, digamos. O una cadena de criminalización, ¿no? Y de persecución judicial, cuando en realidad lo que hay que hacer es resolver en los territorios el problema de su titulación, de resolver el problema de su arraigo en el lugar, y no generar múltiples consecuencias como las graves que producen los desplazamientos poblacionales, ¿no? Uno podría pensar, siendo por supuesto mal pensado, y lo somos, que lo que está pasando en estos días tiene este contexto, tiene este horizonte,
aunque me parece que es la primera vez que se habla del tema públicamente. No lo sé, yo desconozco, o sea, sí sé que es un clima, digamos, la discusión pública está muy mal planteada, ¿no? Porque en lugar de hablar de si aparece, dónde está Santiago y que este chico que desapareció, que den respuestas oficiales claras de cómo fue ese operativo, qué pasó, se habla de un grupo RAM, digamos, sí. Y ni siquiera se pregunta cuál es la situación de los pueblos indígenas en la Argentina, cuál es el nivel de reconocimiento que tienen estos pueblos, cuáles son los problemas, los desalojos que hubo, los desplazamientos, ¿no? Entonces se trata de montar como una especie de enemigo público, desconociendo toda la otra información que es la más relevante, que es la obligación del Estado de avanzar en el relevamiento y el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas. Un caso típico de demonización nueva, ¿no? Una nueva demonización de los indígenas argentinos. Claro, y esto obviamente que beneficia ciertos determinados intereses económicos, porque ¿quién es que se opone a el reconocimiento de las tierras? En discurso nadie se puede oponer a eso, ¿no? Lo que parecen es cuando hay un territorio indígena que es apetecible para una actividad económica, puede ser la soja, una actividad minera, un proyecto económico, es ahí donde empieza el conflicto con los pueblos indígenas y donde entonces se trata de estigmatizar la lucha, de desprestigiar a sus líderes, ¿no? Ahí empieza como este otro discurso, digamos, para tratar de tapar lo que hay detrás, que en realidad es la obligación del Estado, que está incumplida y que vienen las Naciones Unidas señalando en todos los informes internacionales esto de la Argentina. Sebastián, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Sebastián Tedeschi, que es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación y coordina el programa de Diversidad Cultural y de Derechos Sociales